Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud respiratoria, uno que afecta a muchísima gente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Efectivamente. Además, coincide que estamos en fechas cercanas al Día Mundial de la EPOC y hay mucho movimiento, ¿verdad?, para concienciar, impulsado por iniciativas como GOLD, la iniciativa global para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que colabora con la OMS. Sí, es un esfuerzo importante a nivel global. Pues nuestra idea hoy es entender bien qué es la EPOC, por qué pasa y, sobre todo, qué se puede hacer para manejarla y vivir mejor, basándonos en la información que tenemos. Y para eso, claro, contamos contigo, con tu perspectiva experta. Gracias. Pues sí, es fundamental hablar de la época. Porque, a ver, es crónica, sí, pero con la información adecuada, la forma de afrontarla cambia radicalmente. Totalmente. Iniciativas como GOLD, con sus lemas cada año, pues buscan justo eso, que se detecte antes, que se cuide mejor, que seamos conscientes de nuestra respiración, vaya. Perfecto. Pues si te parece, entramos en materia. A ver, la pregunta básica, ¿qué le ocurre exactamente a los pulmones cuando alguien tiene EPOC? Porque se oye hablar de bronquitis crónica, de enfisema, ¿son lo mismo? ¿Son parte de lo mismo? Muy buena pregunta para empezar. A ver, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Crónica de larga duración. Y obstructiva, esa es la clave, que dificulta el paso del aire. Obstructiva, ¿vale? Imagina las vías respiratorias, los bronquios, como tuberías. Pues en la EPOC, esas tuberías se inflaman, se estrechan, producen más moco. Eso es lo que se relaciona con la bronquitis crónica, esa tos con flema que dura mucho tiempo. Ajá. Pero no solo afecta a las tuberías, también afecta al final del recorrido, a los alvéolos, que son como unos saquitos diminutos, muy elásticos, donde el oxígeno pasa a la sangre. Como globitos, ¿no? Eso es, como globitos. Pues en el enfisema, esos globitos se dañan, pierden esa elasticidad, se quedan como dados de sí. Se destruyen las paredes entre ellos. Y muchas veces, en la EPOC, coexisten las dos cosas, la bronquitis crónica y el enfisema. Entendido. O sea, tuberías inflamadas y estrechas y globitos dañados que no funcionan bien. La consecuencia parece clara. Respirar se vuelve más difícil, ¿no? ¿Y eso cómo se nota en el día a día? Exacto. La consecuencia directa es que el aire, sobre todo al soltarlo, al expirar, sale con más dificultad. Queda aire atrapado. El flujo, la velocidad a la que sale el aire, está limitada. Vale. Y eso se traduce, pues, en los síntomas típicos, la falta de aire, la disnea, que primero aparece al hacer esfuerzos y, si avanza, pues puede aparecer incluso estando quieto. Uf. También la tos crónica, muchas veces con flema, sobre todo por las mañanas, y una sensación de cansancio, de fatiga, que hace que las actividades normales cuesten más. Son las señales de que los pulmones, digamos, van forzados. Claro. Y esto me lleva a pensar, ¿a quién afecta más? ¿Siempre se relaciona la EPOC con fumar? ¿Es el tabaco el gran culpable o hay más cosas? Afecta principalmente a adultos, normalmente a partir de los 40-50 años. Pero ojo, el daño pulmonar puede empezar mucho antes si uno está expuesto a los factores de riesgo. Y sí, rotundamente sí. El humo del tabaco es la causa más frecuente, la más importante con diferencia en nuestro entorno. Fumar activamente, claro. Fumar activamente es el factor número 1. Pero cuidado, que ser fumador pasivo, o sea, respirar el humo de otros de forma habitual, también aumenta el riesgo, y bastante. Pero no es lo único, ¿verdad? Las fuentes que manejamos mencionan otros factores de riesgo. Correcto. Aunque el tabaco es el rey, digamos, no tiene la exclusiva. El humo de leña o de carbón, por ejemplo, para cocinar o calentarse en casas mal ventiladas, es una causa muy importante en otras partes del mundo, y también aquí puede tener su peso. Claro, en entornos rurales o más desfavorecidos, quizás. Exacto. Y también la exposición laboral mantenida a polvos, a gases, a vapores químicos, sin la protección adecuada. Piensa en la minería, la construcción, algunos trabajos industriales. La contaminación del aire en las ciudades también influye. Vale. Pero, y esto es fundamental, es el mensaje clave que siempre hay que repetir. Dejar de fumar es la intervención más potente que existe. La más efectiva. No solo frena el avance de la EPOC, sino que puede mejorar la función pulmonar y sobre todo la calidad de vida. Es la piedra angular de todo el manejo.
queda clarísimo, importantísimo ese punto. Volviendo a lo que decías antes de la detección temprana. Si el daño puede empezar pronto, pero los síntomas a veces tardan en ser muy evidentes, ¿cuáles son esas señales quizás más sutiles al principio que deberían hacernos sospechar? ¿Cuándo debería uno pensar, esto igual no es normal? Es que esa es la clave, ¿sabes? Porque muchas veces se normalizan los síntomas. Es la tos del fumador, es que estoy mayor, y no. Hay que estar atentos. ¿A qué exactamente? Pues mira, a una falta de aire que antes no tenías al hacer cosas normales. Subir un par de pisos por la escalera, caminar un poco más rápido. Ajá. A esa tos que no se va, que dura semanas, meses, sobre todo si echas flema por la mañana. A veces se oyen como pitidos en el pecho al respirar o una sensación de opresión, Sí. un cansancio que no parece justificado o notar que cada vez puedes caminar menos distancia antes de tener que parar. Y también, esto es importante, pillar infecciones respiratorias muy a menudo o que tardan mucho en curarse. O sea, varias cosas a las que prestar atención. Si notas varios de estos síntomas y se repiten o van a más, hay que consultar al médico. No esperar a estar muy mal. Y si uno consulta, ¿cómo se sabe seguro si es EPOC o no? Mencionaste antes la espirometría. ¿Cómo es esa prueba? ¿Es molesta? La espirometría es la prueba de oro, sí. Y no, para nada es dolorosa, ni invasiva. Es sencilla. Te ponen una pinza en la nariz para que no se escape aire por ahí Vale. y te piden que soples muy fuerte a través de una boquilla conectada a un aparato, un espirómetro. Primero respiras normal, luego coges mucho aire y lo sueltas todo lo rápido y fuerte que puedas. Ah, vale. ¿Y qué mide? Pues mide principalmente dos cosas. Cuánto aire le es capaz de mover en total, tu capacidad pulmonar, digamos, y, muy importante, a qué velocidad puedes echar ese aire, sobre todo en el primer segundo, el flujo. Si hay obstrucción, esa velocidad de salida del aire está disminuida, se ve claramente. Entendido. Entonces, la espirometría no solo dice sí, es EPOC o no, no lo es, sino que también da una idea de cómo de seria es la obstrucción, ¿verdad? Y eso cómo afecta al tratamiento. Exacto. Confirma el diagnóstico porque muestra esa limitación del flujo de aire que típicamente no mejora mucho o no mejora del todo, después de dar un medicamento para abrir los bronquios, un broncodilatador. Vale, pero además, los números que dan la espirometría ayudan a clasificar la gravedad de esa obstrucción, leve, moderada, grave o muy grave. Y esto junto con los síntomas que tiene la persona y cuántas crisis o agudizaciones ha tenido es lo que guía el tratamiento. Claro, no será lo mismo para todos. No, para nada. Aquí es donde entran las guías clínicas, como las de Gold que comentábamos. Ofrecen un marco para decidir qué combinación de tratamientos es la mejor para cada persona. Desde la educación sobre la enfermedad, que es básica, Fundamental. pasando por distintos tipos de inhaladores, que son la base del tratamiento farmacológico, luego la rehabilitación pulmonar, la vacunación para prevenir infecciones, y en los casos más avanzados pues puede ser necesario el oxígeno en casa. Vale, tenemos el diagnóstico, tenemos un plan, pero pensando en alguien que ya vive con EPOC, ¿qué cosas del día a día, qué hábitos o situaciones pueden hacer que empeore? A veces son cosas que parecen pequeñas, ¿no? Totalmente. Y es crucial conocerlas para evitarlas. Lo primero, y perdón por insistir, pero es que es así, seguir fumando o estar expuesto al humo de otros. Es lo peor que se puede hacer. Clarísimo. Luego lo que decíamos antes, cocinar con leña o carbón en sitios cerrados sin buena ventilación. Si se hace, hay que ventilar muchísimo. La exposición continua en el trabajo a polvos, humos o químicos sin mascarilla o protección adecuada. Ajá. Y un punto que a veces se nos escapa y es súper importante. Usar mal los inhaladores. Si la técnica no es buena, el medicamento se queda en la boca o en la garganta. No llega a donde tiene que llegar en los pulmones, y entonces no hace el efecto que debería. Eso es clave porque puedes estar tomando la medicación, pero que no sirva de mucho. Exacto. Y finalmente, pues no ir a los controles médicos o dejar la medicación por tu cuenta. Todo esto puede llevar a que los síntomas empeoren y a tener más crisis. Evitar estos factores es parte activa del tratamiento. Me quedo con lo de los inhaladores. Parece básico, pero si falla la técnica... Es que falla todo lo demás. Es algo que hay que revisar periódicamente con el médico o la enfermera, asegurarse de que se está haciendo bien. Cada dispositivo tiene su truco, digamos. Muy bien, entonces ya sabemos qué evitar. Vamos a lo positivo. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué herramientas prácticas hay para manejar la época en casa? Hablas de pilares del cuidado. ¿Cuáles son los más importantes?
Pues sí, hay varios pilares fundamentales. Primero, el tratamiento farmacológico correcto, que suelen ser los inhaladores. Usarlos bien, como decíamos, y ser constante. Segundo, la rehabilitación pulmonar. Esto es mucho más que solo hacer ejercicio. Es un programa completo, supervisado, que incluye entrenamiento físico adaptado, pero también educación sobre la enfermedad, técnicas para controlar la respiración y manejar la falta de aire, apoyo psicológico. Suena muy completo. Sí. Y marca una diferencia enorme en la capacidad de hacer cosas, en la autonomía y en la calidad de vida. De verdad que es un antes y un después para mucha gente. ¿Qué más? La prevención de infecciones, fundamental. Esto incluye la vacunación anual contra la gripe y la vacuna contra el neumococo, porque las infecciones respiratorias son la causa número 1 de las crisis graves, de las exacerbaciones. Prevenirlas es vital. La vacuna de la gripe todos los años y la del neumococo, que esa dura más, ¿no? Eso es, la del neumococo tiene otras pautas, pero hay que tenerla al día según recomiende el médico. Luego está la nutrición. A veces se olvida, pero estar bien nutrido ayuda a mantener la fuerza muscular, incluidos los músculos que usamos para respirar. Si comer cansa mucho por la falta de aire, pues se recomienda hacer comidas más pequeñas y más frecuentes. Buena idea. Y claro, el abandono del tabaco. Si la persona aún fuma, buscar ayuda profesional para dejarlo. Hay programas, medicación, que aumentan mucho las posibilidades de éxito. Y ya en casos más avanzados, pues la oxigenoterapia en casa si el médico la indica, siempre siguiendo sus indicaciones exactas de flujo y horas de uso. De todos estos pilares, me da la sensación de que la rehabilitación y el uso correcto de los inhaladores son dos puntos donde la persona puede ser muy activa y que quizás no siempre se les da toda la importancia que tienen. Totalmente de acuerdo. Son áreas donde la implicación del paciente, aprender bien y ser constante, tiene un impacto directo y muy positivo en cómo se encuentra en el día a día y a largo plazo. Vale. Y para llevar un control en casa, para saber si las cosas van bien o si algo está cambiando, ¿qué puede hacer la persona? ¿Cómo se puede vigilar la EPOC de forma práctica? Pues un poco de automonitorización, ¿sí? Estar atento a los cambios, por ejemplo. Toso más de lo normal. La flema ha cambiado de color, es más amarilla o verdosa. Eso puede ser señal de infección. Ajá. Necesito usar el inhalador de rescate, el de alivio rápido, más a menudo de lo habitual. Me canso antes haciendo las mismas cosas. Anotar estas cosas puede ser útil. Como llevar un pequeño diario, algo así. También, para los que usan aparatos, pues revisar que los inhaladores funcionan, limpiarlos como indica el fabricante. Si se usa oxígeno, pues limpiar las gafitas nasales, comprobar que el aparato funciona, que el flujo de oxígeno es el que mandó el médico, y no cambiarlo por su cuenta. Importante eso, de no tocar el flujo del oxígeno. Fundamental. Y bueno, intentar evitar ambientes muy cargados, ventilar bien la casa, hacer pausas si uno se cansa, son pequeñas cosas que ayudan. Y comunicar cualquier cambio importante en la siguiente visita médica. Entendido. Es como estar más conectado con la propia respiración y las señales del cuerpo. Pero, ¿cuándo hay que pasar de la observación a la acción urgente? ¿Cuáles son las señales de alarma que dicen esto es serio, hay que ir a urgencias? Saber reconocer una emergencia es vital, puede salvar vidas. Las señales claras para ir a urgencias son: una falta de aire que empeora de repente y que no mejora con el inhalador de rescate que se usa habitualmente. Vale. Ver que los labios o las uñas se ponen morados o azulados. Eso es cianosis, falta de oxígeno. Notar confusión o mucha somnolencia que no es normal en esa persona. Tener fiebre alta o un dolor fuerte en el pecho o echar sangre al toser. Eso suena grave. Y si se tiene un aparatito para medir la saturación de oxígeno en casa, un pulsioxímetro, y baja bastante por debajo de lo que es normal para esa persona, ante cualquiera de estas señales no hay que esperar. Hay que buscar atención médica ya. Queda muy claro. Has comentado antes que la EPOC suele afectar más a adultos mayores, pero que puede empezar antes. ¿Se vive o se maneja de forma diferente según la edad? Sí, hay diferencias. En adultos más jóvenes, digamos entre 40 y 50 y pico, sobre todo si fuman, la EPOC puede ser leve y a veces ni se dan cuenta. El riesgo es normalizar esa tos o esa pequeña fatiga. Por eso es tan importante hacer una espirometría si hay factores de riesgo, para pillarla pronto. Claro. En cambio, en adultos ya mayores, la enfermedad suele estar más evolucionada. Las crisis, las exacerbaciones, pueden ser más frecuentes y a veces cuesta más recuperarse de ellas. Aquí el apoyo se vuelve todavía más importante. ¿Apoyo en qué sentido?
Pues apoyo integral. No solo del médico. El papel de la familia es crucial. También los programas de rehabilitación tienen que estar bien adaptados a su capacidad. Y a veces, pues se necesita ayuda de enfermería en casa para poder seguir siendo lo más autónomo posible. Mencionas el apoyo familiar. A veces nos centramos en el paciente, pero el entorno. ¿Qué pueden hacer realmente la familia o los cuidadores para ayudar? ¿Qué es lo más útil más allá de la buena intención? El papel del entorno es enorme. Y lo más útil suele ser una mezcla de apoyo práctico y apoyo emocional, pero sin agobiar ni juzgar. Vale. Ayuda práctica puede ser echar una mano con la organización de los medicamentos, recordar las citas, ayudar a mantener la casa sin humo, animar suavemente a hacer los ejercicios o a salir a caminar un poco. Cosas concretas, sí. Pero igual de importante o más es la parte emocional. Ofrecer comprensión, escuchar, si la persona necesita hablar de cómo se siente, de sus miedos, de sus frustraciones. Vivir con una falta de aire crónica puede generar mucha ansiedad. Sentirse acompañado, comprendido, sin sentirse una carga, pues ayuda muchísimo a seguir adelante con el tratamiento y a tener mejor ánimo. Es un trabajo de equipo, sin duda. Me gusta esa idea del trabajo en equipo. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante bien los puntos clave. Si tuviéramos que resumir lo esencial de todo lo que hemos hablado, ¿qué destacarías? Pues hemos visto que la EPOC es esa obstrucción crónica de los pulmones causada sobre todo por el tabaco, aunque hay otros factores, que se diagnostica con la espirometría y que es vital reconocer los síntomas pronto. Sí, que el manejo se apoya en varios pilares. Dejar de fumar sí o sí, usar bien los inhaladores, hacer rehabilitación pulmonar, vacularse para evitar infecciones, cuidar la nutrición y, si hace falta, usar oxígeno correctamente. Y el mensaje final es que, aunque no se cura, sí se puede controlar para respirar mejor y tener una buena calidad de vida. Exacto. La información que manejamos insiste en eso. Diagnóstico temprano, tratamiento constante y ese acompañamiento del que hablábamos permiten vivir más plenamente. Entonces, ya para cerrar, ¿con qué idea final, con qué reflexión nos quedamos? Que la EPOC, en el fondo, nos obliga a prestar atención a algo tan básico y tan olvidado como es la respiración. Y manejarla bien requiere constancia, aprender, adaptarse, buscar apoyo. Y esto me lleva a pensar en la idea de respiración consciente. No solo en el sentido físico de aprender técnicas para respirar mejor, que también es importante en la rehabilitación, sino en un sentido más amplio, más metafórico. ¿A qué te refieres? Pues a la necesidad de pararnos un poco en este mundo que va tan rápido, de tomar pausas, de cuidarnos, de escuchar a nuestro cuerpo, de reconocer nuestros límites y de pedir ayuda cuando la necesitamos. Quizás la lección de fondo que nos da la EPOC y que podríamos aplicar a muchas otras cosas es esa importancia de la respiración consciente para el bienestar general. La pregunta que podríamos dejar en el aire es: ¿en qué otros aspectos de nuestra salud física y mental nos iría mejor si aplicáramos esa pausa consciente para cuidarnos y escucharnos? Una reflexión muy interesante, la verdad, que va más allá de la propia enfermedad. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor la EPOC con tanta claridad. Un placer. Y gracias a todos los que nos han acompañado en este análisis.